Gracias por acompañarme. Hoy vamos a estudiar juntos el Salmo número 6 y el Salmo 6 dice de la siguiente manera: Al músico principal en Ejinot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y esperemos que el Señor nos ayude con este breve estudio sobre el Salmo 6. El Salmo está dirigido otra vez al músico principal, al que estaba encargado de los que cantaban, y también la instrucción es que es en Nejinot. Veíamos que Nejinot significa probablemente un instrumento de cuerdas. Ahora tenemos una nueva palabra que no hemos encontrado anteriormente en los salmos, que dice ahí sobre Seminit. Seminit es una palabra que puede significar una de dos cosas. Puede ser un instrumento de 8 cuerdas o puede referirse a una anotación musical de un octavo. La palabra Seminit viene de la palabra Semini, que en el hebreo es octavo, y entonces por ahí puede venir el significado de esta palabra. La encontramos también en Primera Crónicas 15:21 y en el Salmo 12, versículo 1, lo vamos a encontrar otra vez en el título. Ahora, en los versículos 1 a 5, David va a hacer saber su clamor a Dios. En los versículos 6 y 7, él va a manifestar los dolores, el sufrimiento que él tiene a causa de lo que él está experimentando. Y en los versículos 8 a 10 vamos a ver que David reconoce que Dios ha escuchado y él ha respondido sus oraciones. Entonces yo espero que con la ayuda de Dios este precioso salmo pueda ser de ánimo para ti. Y comenzamos con el versículo 1. David pareciera que él pensaba que Dios le estaba castigando por algún pecado, y vamos a ver en el versículo número 2 que pareciera que Dios lo hace a través de la enfermedad. Ahora notamos cuando David habla de esto, él dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Y entonces, al parecer, David está siendo castigado por algún pecado que él había cometido. No sabemos cuál, pero pareciera que Dios lo está reprendiendo a través de una condición física de debilidad. Esto es bíblico. La Biblia enseña que Dios en ocasiones tiene que reprendernos, tiene que castigarnos por pecado en nuestra vida. Hebreos 12 nos hace ver eso, que si nosotros recibimos reprensiones por parte de Dios, esto muestra que realmente somos hijos suyos. Dios no castiga a aquellos que no son sus hijos. Entonces, podemos considerar que a través de este castigo, como un padre que ama a su hijo y que quiere ayudarle a aprender alguna lección, así también Dios contigo y conmigo, Él quiere a veces permitir situaciones en la vida para corregir algo que Él ve deficiente. En cuanto a la enfermedad, porque Dios nos puede reprender de muchas maneras. En cuanto a la enfermedad, 1 Corintios 11 y versículo 30,
Y Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15 son ejemplos de cómo Dios a veces tiene que castigar con la enfermedad. Ahora, cuando nos enfermamos, no siempre es Dios castigándonos, solamente es en algunas circunstancias cuando hemos hecho algo que lo merece. Y entonces David en el versículo 2, él pide misericordia de Dios porque él está enfermo. Y le pide a Dios, a Jehová, sáname, porque mis huesos se estremecen. Cuando leemos esta palabra enfermo, en el hebreo es la palabra debilidad. Es la única mención de esta palabra en toda la Biblia, con esta palabra en el original. Y es interesante cómo David habla de sus huesos. Y cuando leemos los salmos, pareciera que los huesos representan una parte muy íntima de la persona en cuanto a su sentir, en cuanto a su padecer. Y en este caso, David, él dice que esta enfermedad hace que sus huesos, hasta lo más profundo de él, se estremezcan. Ahora, David habla acerca de sus huesos en más de una ocasión en los Salmos. En el Salmo 31:10, él habla de que sus huesos eran huesos consumidos. En el versículo 32, él habla de cómo sus huesos habían envejecido. En el Salmo 35, versículo 10, él habla de cómo sus huesos hablan, de cómo aún sus huesos podían dar testimonio de que Dios les socorría. En el Salmo 38, versículo 3, él habla de que sus huesos estaban sin paz. Y en el Salmo 51, versículo 8, él habla de sus huesos siendo abatidos. Y entonces aquí encontramos cómo él habla de que sus huesos se estremecían. Y ahora en el versículo 3, él va a tocar su sufrimiento, vamos a llamarlo sentimental, espiritual, porque él habla de su alma. En el versículo 2 es sus huesos que se estremecen. Ahora vamos a ver que él dice que su alma también está muy turbada. ¿Y cómo es que esta palabra turbada la encontramos en el versículo 2? En el hebreo es la misma palabra para cuando dice ahí se estremecen. En el versículo 3 la encontramos y la vamos a encontrar en el versículo 10 cuando habla de sus enemigos, de que se avergonzarán y se turbarán. Ahora, David habla de cómo su alma está turbada. Quizás tú en estos momentos de tu vida te encuentras de esa manera. Y quizás tú como David, por muchísimas razones pudiera ver, tú también te preguntas lo que David preguntaba: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Y esta es una frase que se repite mucho en la Biblia. A veces es Dios el que hace la pregunta al hombre. A veces es el hombre haciéndole la pregunta al Señor. Pero muchas veces tiene que ver con Dios estableciendo justicia. Y quizás tú estás viendo esto y alguien te ha hecho algún mal y tú quisieras que Dios pudiera hacer justicia y preguntas ¿hasta cuándo? En Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10 encontramos a los mártires, a los que han muerto por causa del Evangelio. Ellos en el cielo le preguntan al Señor ¿hasta cuándo? Y ellos preguntan ¿hasta cuándo el Señor se va a vengar de aquellos que derramaron su sangre? Y entonces esta pregunta nos lleva a poder estar confiados de que tarde o temprano, dice Dios, mía es la venganza. Dios es el que establece la justicia y nosotros podemos dejar las cosas en sus manos. Ahora en los versículos 4 y 5 David continúa hablando acerca de su clamor a Dios y le pide a Dios en el versículo 4, vuélvete, oh Jehová. Aquí hay la idea de que por causa de la condición en la que David se encontraba, él sentía una distancia entre él y Dios. Y esto es lo que produce el pecado en nuestras vidas. No podemos perder la salvación, pero el pecado sí nos puede alejar de poder disfrutar una comunión íntima con nuestro Dios. Le pide que Dios se vuelva a él, le pide a Dios que él libre su alma y le pide a Dios que lo salve por su misericordia. Esta quizás es la confesión de David por cuanto a su pecado. Él pide salvación de su pecado a través de la misericordia de Dios. Y esto es vital en nuestra experiencia. Si Dios nos está reprendiendo por algún pecado cometido, tenemos que humillarnos delante de Dios y poder
confesarle nuestro mal. Primera de Juan habla de la necesidad de confesarle a Dios nuestros pecados, y la promesa segura es que Él es fiel y justo para perdonar. Y en el versículo 5, David va a decir algo muy interesante acerca de la muerte. Él se ha de haber sentido tan mal que él siente que la muerte está cerca de él. Y le dice a Dios: en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ahora, David no está pensando en la existencia después de la muerte. David está pensando en el cadáver, en la persona muerta. David dice: ¿de qué sirve morir si mi cuerpo no se va a acordar de Dios? Su alma sí. La Biblia enseña muy claramente que hay vida después de la muerte, existencia para los que han creído en el cielo, existencia para los que no han creído en el infierno, consuelo, gozo y paz para los que están en la presencia del Señor, tormento, sufrimiento, dolor para aquellos que no lo están. David no está pensando en el hecho de que no hay nada después de la muerte, o que las personas que han muerto están dormidas. Esto lo enseñan algunas sectas religiosas. Lo que David está aquí sencillamente diciendo es: Dios, si tú me quitas la vida, mi cuerpo que tanto sufre no se acordará de ti. Y si yo voy al Seol, ahora el Seol en el Antiguo Testamento, esta palabra en el hebreo Sheol, no siempre se refiere al Hades, al lugar donde van a sufrir aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. El Seol, esta palabra en hebreo también significa muerte o tumba, y entonces puede significar el paso de la muerte, o también podemos leer versículos en el Antiguo Testamento donde se está refiriendo a una persona yendo al lugar de condenación, más allá de la muerte, de la tumba, yendo a lo que conocemos como el Hades. Aquí David, obviamente, él cuando habla del Seol, está pensando en la muerte. En la muerte, ¿quién te alabará? La persona está muerta. Aunque vive, su cuerpo está inerte, está sin vida. Pero tenemos también que entender que pareciera que aquellos que vivieron bajo el antiguo pacto no tenían el conocimiento de lo que hay después de la muerte, como tú y yo sí tenemos. Nosotros sabemos que alguien como David, después de morir, Filipenses 1:23, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nosotros sabemos que al morir, nuestro cuerpo queda muerto, nosotros estamos con el Señor. Segunda de Corintios 5:8, estamos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Pero pareciera que al leer el Antiguo Testamento nos damos cuenta que ellos no tenían el mismo conocimiento que nosotros sí tenemos. Y esto nos debe de alentar, saber todas estas hermosas cosas, que nosotros no le tenemos miedo ni temor a la muerte, porque hemos creído en Cristo, y si morimos sabemos que estaremos con el Señor. Ahora en los versículos 6 y 7, David entonces, él habla acerca de cómo lo que él está sufriendo le afecta en su cuerpo. Él dice ahí en el versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir. Otra traducción de estas palabras es: estoy angustiado de llorar. David sencillamente está diciendo: he gemido, he llorado tanto que estoy consumido, estoy cansado. Y ese dolor, ese gemir, él habla ahora acerca de sus lágrimas. Y de sus lágrimas él dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho. Y la segunda cosa que dice de sus lágrimas es que él riego mi cama con mis lágrimas. Ahora, David aquí, él obviamente está exagerando, está utilizando este género literario de la exageración, de la metáfora, pero lo que él está tratando de hacer es poder manifestar, poder expresar el tremendo dolor que él siente. Y ahora, nosotros a veces quizás pensamos que las lágrimas son para los débiles, o que las lágrimas solamente son para las mujeres. Desde niño a veces se nos enseña que los varones no lloran, pero es todo lo contrario en las Escrituras. Encontramos a Jeremías, encontramos al Señor mismo llorando. Y en los Salmos también las lágrimas son muy comunes.
En el Salmo 39:12, David, él dice, no calles ante mis lágrimas. En el Salmo 42 y versículo 3, el salmista ahí habla de que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. En el Salmo 56 y versículo 8, encontramos que el salmista dice, pon mis lágrimas en tu redoma, o en las botellas que utilizaban en esos tiempos de piel de animal. Y el salmista dice, pon mis lágrimas en tu botella, en tu redoma. En el Salmo 116, versículo 8, el salmista habla de que él ha sido librado de sus lágrimas. Y en el Salmo 126, esas palabras que nos animan al compartir el Evangelio, habla de los que sembraron con lágrimas. Y entonces las lágrimas son algo muy recurrentes en los Salmos, en toda la Biblia. Y yo quiero animarte a ti, a que tú puedas identificarte con David. Quizás hay circunstancias en tu vida, problemas económicos, hijos desobedientes, distanciamiento de algún amigo, de algún familiar, de algún hermano, qué sé yo, tantas razones por las que podemos derramar lágrimas. Y David dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Esa palabra inundo es la palabra nadar. David está diciendo, hay tantas lágrimas que yo derramo, que yo puedo nadar en mi cama. Él también exagera, pero está otra vez representando el dolor que siente cuando él dice, yo riego mi cama con mis lágrimas. Entonces yo quiero ver el ánimo que hay aquí. Vamos a ver esto en el versículo 8. Otra vez David va a tocar el lloro, el llanto, y quisiera llegar a eso. Pero antes de eso, en el versículo 7, David habla de cómo sus angustias han afectado sus ojos. En el versículo 6 son sus lágrimas, en el versículo 7 son sus ojos en sí. Él dice, mis ojos están gastados de sufrir. Él también habla de cómo se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Ahora en los versículos 8 a 10, David él habla de cómo él reconoce que Dios ha escuchado sus oraciones. Y le dice a sus enemigos como si fuera, quizás estos eran los que le estaban causando tanto llanto de noche, apartaos de mí, en el versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y David va a decir esta serie de cosas que Dios ha hecho con sus oraciones. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Esas son palabras muy preciosas. Jehová ha oído la voz de mi lloro. En otras palabras, David dice, Dios ha escuchado mis lágrimas. ¿Y cómo es que las lágrimas tienen una voz al oído de Dios? A veces estamos tan acongojados que las palabras no salen de nuestra boca, pero las lágrimas sí. Y aquí aprendemos, hermano, hermana, que nuestras lágrimas tienen una voz en la presencia de Dios. Me gusta cómo Charles Spurgeon dijo acerca de esto, que las lágrimas son entendidas por Dios cuando las palabras nos faltan. Y también él dice de cómo deberíamos de ver nuestras lágrimas como oraciones líquidas. Y aquí encontramos entonces cómo Dios escucha nuestras palabras. Él también escucha nuestras lágrimas. David dice, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Versículo 9, Jehová ha oído mi ruego. La tercera cosa que dice de su oración, dice, ha recibido Jehová mi oración. Todo cambia ahora. David estaba tan acongojado, llorando, regando su cama en lágrimas, nadando en su cama de tantas lágrimas, pero ahora él se consuela en el hecho de que Dios lo escucha, de que Dios sí está al pendiente de sus necesidades, tanto físicas como emocionales, como espirituales, de todo tipo. Y David termina el salmo con un tono de triunfo. Él dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y esto es lo que sucede cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros le hacemos saber nuestros sentimientos, se los mostramos a Él a través de nuestras lágrimas. Dios nos contesta, claro que sí. Y en este día tú puedes confortarte, puedes fortalecerte en el hecho de que tus oraciones, tus lágrimas son oídas por Dios y Él te contestará cada una de tus peticiones.
Gracias por acompañarme. Es un privilegio compartirte de la palabra de Dios y nos vemos hasta la próxima.